¿Vieron eso? ¿Lo vieron? El presidente de los Estados Unidos en su propia casa, en una ceremonia de Estado con 200 militares de gala ahí, con el rey de Inglaterra al lado, colándose delante de la reina, quitándole el puesto. Y el rey Carlos, que según Trump es su primo, bueno, sonriendo, con esa sonrisa que uno aprende después de 75 años de entrenamiento para no reaccionar cuando alguien te avergüenza en público. Pero hay más en este video. Un rey inglés entra al Congreso de los Estados Unidos, se para frente a 535 legisladores y sin mencionar el nombre ni una sola vez, deja a Donald Trump en pelota frente al mundo. Un presidente que exige su cara en pasaportes, en parques nacionales, en todo lo que toca, unas conchas marinas que no lo dejan dormir y un caso judicial que se le puede reventar en la cara. Y países que están empezando a quitarle el negocio de la industria de armas a Estados Unidos. Y un estado que podría ser la quinta economía más grande del mundo, cerrando sus hospitales. Todo eso está pasando hoy. Y se lo voy a explicar uno por uno. Bienvenidos a La Jugada Política. Miren, para entender lo que hizo el rey, primero necesitan saber el contexto. Donald Trump lleva meses, ustedes lo han visto, diciéndole al mundo que la OTAN es inútil, que los aliados no estuvieron cuando él más los necesitaba. Y no solamente eso, Donald Trump ha dicho públicamente que Estados Unidos no necesita ninguna ayuda de la alianza, después de que la OTAN no le apoyó en la guerra con Irán, así como él quería. ¿Y qué hizo el rey? Bueno, como todo buen monarca británico, empezó a entregar sus mensajes ahí en código. Y este código no necesitaba descifrador. Le recordó al Congreso que el día después del 11 de septiembre, en menos de 24 horas, la OTAN invocó el artículo 5 por primera y única vez en su historia. Todos los aliados declararon que el ataque contra Estados Unidos era un ataque contra todos. Y entonces el rey miró al presidente de la Cámara, al famoso MAGA Mike Johnson, y le dijo: hoy, señor presidente de la Cámara, esa misma resolución inquebrantable se necesita para la defensa de Ucrania y su pueblo más valiente. El Congreso estalló en aplausos bipartidistas, incluyendo a J.D. Vance, uno de los más prominentes escépticos de la ayuda a Ucrania. Yo me imagino a J.D. Vance aplaudiendo y pensando, ¿yo por qué estoy aplaudiendo esto, por Dios? Ahora bien, vi algunos comentarios de la plataforma X mientras preparaba este episodio. Alguien escribió, y lo voy a leer textualmente. Entonces, ¿eso es todo? Ayudamos a nuestros aliados de la OTAN en todas sus guerras desde la Primera Guerra Mundial y eso es lo que recibimos a cambio. Ok, ese argumento suena muy lógico hasta que revisa los números. El Reino Unido perdió 457 soldados en Afganistán, Francia perdió 90, Dinamarca perdió 44, que en proporción a su población de menos de 6 millones fue más que cualquier otro aliado excepto Estados Unidos. En total, más de 1,000 soldados no estadounidenses murieron en Afganistán después de que el artículo 5 fue invocado para defender a Estados Unidos. Entonces la pregunta no es qué ha hecho la OTAN por nosotros. La pregunta correcta es cuántas madres europeas lloraron a sus hijos porque Estados Unidos los llamó después del 11 de septiembre. Y Donald Trump solamente se limita a decir que esos soldados se quedaron atrás en la línea de combate. Eso no es política exterior. Eso es ingratitud con el honor de un uniforme, con el honor de un soldado. Y ahora viene la parte que convirtió todo esto en comedia pura, porque con Donald Trump siempre hay una cosa más o una capa más. Mientras el rey Carlos estaba en el Congreso desmontando la narrativa MAGA, una pieza a la vez, la cuenta oficial de la Casa Blanca publicó en redes sociales una foto de los dos juntos y el texto decía: Two kings, dos reyes. Respiren profundo. Respiren profundo, porque el domingo anterior, en una entrevista en 60 minutos, le preguntaron a Donald Trump directamente si era un rey y él respondió: yo no soy un rey. Si fuera un rey, no estaría lidiando con ustedes. Y al día siguiente, su propia Casa Blanca lo llamó rey. Bueno, mientras el rey Carlos daba su discurso en el Congreso, el Departamento de Estado de los Estados Unidos estaba ocupado en algo urgente, algo prioritario, algo que claramente no podía esperar: ponerle la cara de Donald Trump al pasaporte de Estados Unidos, al pasaporte americano. No es un chiste, no es una exageración, es oficial. El Departamento de Estado anunció una reedición limitada del pasaporte americano para coincidir con el 250 aniversario de la independencia en julio. El rediseño coloca el retrato de Donald Trump y su firma sobre el texto de la Declaración de Independencia en las páginas interiores. Miren, yo pensé, esto debe ser un meme de internet o un chiste. Fui a verificarlo y está en Fox News, en CNN, en NBC, CBS. Todos confirmaron lo mismo. La foto que aparece es la de su segundo retrato inaugural, Trump con su cara seria, superpuesta sobre la Declaración de Independencia, con su firma en dorado. La Declaración de Independencia, el documento que dice que todos los hombres son creados iguales, que ningún rey tiene derecho divino sobre el pueblo.
Ahora tiene la cara de Donald Trump encima. Pero esperen porque esto no es lo único. La cara de Trump ya aparece junto a George Washington en los pases de parques nacionales con temática, junto a Lincoln y Teddy Roosevelt en pancartas gigantes colgadas en edificios federales. Y hay más, la Casa de Moneda está avanzando con una moneda de oro conmemorativa con la cara de Donald Trump. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque la ley prohíbe que un presidente vivo aparezca en la moneda de los Estados Unidos, en la moneda americana. La última vez que alguien puso su propia cara en el dinero sin autorización fue en los años 1860 y causó tal escándalo que el Congreso pasó una ley para prohibirlo para siempre. Y entonces, ¿cómo lo resolvieron esta vez? Bueno, muy simple. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, usó una autoridad alternativa para rodear la ley. Lo de siempre, cuando la ley estorba, pues la esquivan, así de fácil. Y por si fuera poco, porque con Trump siempre hay una capa más, bueno, el Departamento del Tesoro anunció que la firma de Donald Trump aparecerá en los billetes de dólar. Sería la primera vez en la historia que un presidente en ejercicio firma el papel moneda. Pasaporte, pase de parques, moneda de oro, billete de dólar. Miren, un experto en historia de la moneda lo dijo así sin rodeos: solo las naciones gobernadas por reyes o dictadores muestran la imagen de su gobernante en las monedas del reino. Recuerden, este es el mismo hombre que el domingo dijo en televisión nacional: yo no soy un rey. Pasamos al siguiente tema y prepárense porque este es el que mejor resume en qué se ha convertido el Departamento de Justicia de los Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump y Todd Blanche. Bueno, todo empezó en una playa de Carolina del Norte. James Comey, exdirector del FBI, el hombre que Donald Trump lleva años queriendo destruir, salió a caminar por la playa, vio unas conchas marinas en la arena, las fotografió, las subió a Instagram con el caption o con el título: qué formación tan interesante en mi caminata por la playa. Bueno, las conchas formaban los números 8647. Y ahora, para los que de pronto no están familiarizados con el argot americano, bueno, el 86 en inglés coloquial significa deshacerse de algo, eliminar, sacar. Y el 47, pues obviamente es el número del mandato actual de Donald Trump, presidente número 47. Bueno, los republicanos obviamente pues dijeron que era una amenaza de muerte contra el presidente. Bueno, James Comey respondió que simplemente encontró las conchitas ahí en la playa, que él no las puso, que las trajo el agua, que él no sabía que el número tenía ese significado violento para algunos y que simplemente las borró. Miren, en cualquier país eso sería simplemente una historia, ya, fin del asunto, ¿verdad? Para nada. Algo de contexto rápido. Esta es la segunda vez que James Comey es acusado formalmente desde que Trump regresó al poder. La primera acusación alegaba que Comey mintió al Congreso en 2020 cuando dijo que nunca había autorizado a terceros a filtrar información a la prensa sobre una investigación del FBI. Caso desestimado porque el fiscal que lo presentó pues había sido nombrado ilegalmente. O sea, lo acusaron de haber dicho en 2020: yo no autoricé filtraciones, cuando supuestamente sí lo hizo. Nada de drogas, nada de violencia, nada de espionaje, una discrepancia en un testimonio sobre quién habló con un periodista. Eso fue todo. Y aún así lo acusaron formalmente, y cuando ese caso se cayó, fueron por las conchas. Como dirían los argentinos, la concha. ¿Qué dicen ahora? Comey amenazó con atentar contra la vida del presidente al publicar una fotografía de conchas marinas formando el número 8647. ¿Saben cuánto tiene ese cargo? Tiene una pena máxima de 10 años de prisión. 10 años por unas conchas en una playa. Y aquí viene la parte que a mí me parece pues la más importante de toda esta historia, porque no fue un demócrata el que dijo que esto era un abuso. No fue CNN, no fue la cadena NBC, fue Jonathan Turley, que es un colaborador de Fox News, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad George Washington y uno de los críticos más feroces de James Comey durante los últimos 10 años. Y él dijo lo que nadie en el entorno MAGA quería escuchar. Si Comey es acusado por la foto de las conchas, enfrentaría un desafío monumental bajo la primera enmienda. En mi opinión, dijo él, la imagen en sí misma es claramente discurso protegido. Turley en Fox News, defendiendo a Comey contra Donald Trump. Yo me imagino a los productores de Fox News leyendo esa columna y mirándose unos a otros sin saber qué hacer. Pero hay algo más que hace este caso todavía más frágil y que puede convertirse en una bomba de tiempo para Donald Trump y Todd Blanche. El término 8647 no lo inventó James Comey. Se ha convertido en un lema de protesta generalizada contra la administración Trump. Pero atentos a esta lectura. La gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer, ella apareció en una entrevista televisiva en 2020 con una figurita que decía 8645 sobre una mesa detrás de ella. Claro, el comentarista conservador Jack Posobiec, que es un aliado de Donald Trump, publicó un tweet con 8646.
durante la presidencia de Joe Biden. Es decir, empezó la guerra de 86-45, 86-46. ¿Hasta dónde va a ir esa guerra? Y si este caso prospera, ¿quién sigue? Cualquier persona que haya puesto esos números en un cartel de protesta, en una camiseta, en un comentario de ex. Yo les hago una pregunta directa. ¿Cuándo fue la última vez que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó formalmente a alguien por una foto de conchas marinas en Instagram? La respuesta es nunca. Nunca hasta ahora. Porque esto no es justicia, esto es venganza con sello oficial. Miren, pasemos a este bloque que está bien interesante y es el que más me preocupa, no porque sea escandaloso, sino porque es silencioso y los cambios silenciosos pues, son los que más duelen cuando llegan. Mientras Donald Trump estaba ocupado poniéndole su cara al pasaporte, persiguiendo a Comey por unas conchas y haciéndose llamar rey junto al rey, el resto del mundo estaba haciendo algo mucho más peligroso para los intereses de los Estados Unidos. Se estaba armando solo, sin pedirle permiso a Washington, sin comprarle a los fabricantes de Estados Unidos y en algunos casos incluso superándolos. Empecemos por Alemania. Rheinmetall, el gigante alemán de defensa, acaba de anunciar que Alemania ahora produce más munición que Estados Unidos. La empresa, atención a esto, pasó de fabricar 70.000 rondas de artillería al año a 1.1 millones. Para ponerlo en contexto, en Estados Unidos modernizar una planta de producción militar tarda hasta 6 años. Rheinmetall lo hizo en 18 meses. ¿Y por qué importa esto? Porque la industria de defensa de los Estados Unidos, por ejemplo, Lockheed Raytheon, Northrop, ha sido durante décadas el proveedor preferido de los aliados de la OTAN. Eso genera cientos de miles de empleos estadounidenses, contratos por cientos de miles de millones de dólares. Cuando Alemania produce su propia munición, no le compra a Estados Unidos. Cuando Europa construye sus propias fábricas, pues no necesitan los contratos estadounidenses. Donald Trump les dijo a los europeos que se defendieran solos. Bueno, y ellos le hicieron caso. Miren amigos, el impacto de la guerra de Donald Trump en Irán ha tocado muchos frentes. El gobierno alemán acaba de reducir a la mitad su proyección de crecimiento económico para 2026 de 1% a 0.5%. ¿Gracias a quién? A Donald Trump y su aventura por los recursos de Irán. El ministro de Finanzas, Lars Klingbeck, lo dijo sin rodeos. La guerra irresponsable con Irán redujo nuestro crecimiento a la mitad. La gente lo siente en la bomba de gasolina. Las empresas enfrentan precios de energía altísimos. Esto no es nuestra guerra, dijo Klingbeil, pero sentimos su impacto de manera masiva. Yo me imagino a Klingbeil preparando ese discurso, revisando los números, mirando la cámara y pensando, ¿cómo explico que un hombre en Washington que ni siquiera sabe dónde queda Alemania en el mapa nos acaba de costar medio punto de Producto Interno Bruto? Sigamos con Grecia. Porque esta historia tiene una lección que Donald Trump debería tatuarse ahí en la mano antes de abrir Truth Social. El ministro de Defensa griego, Nikos Dendias, acaba de anunciar una doctrina militar completamente nueva para defender el mar Egeo. ¿Y cuál es esa nueva doctrina? Abandona la idea de defender el Egeo con fragatas y aviones de combate. ¿La razón? Bueno, una fragata que vale 1.000 millones de euros puede ser destruida por un dron que cuesta unos miles de euros. Tal cual lo que le pasó a Estados Unidos al inicio de la guerra contra Irán. Ustedes vieron las estadísticas. Misiles súper costosos derribados por un dron hecho con escasos miles de dólares. En su lugar, Grecia va a sellar el Egeo desde tierra, misiles móviles en cientos de islas, buques no tripulados en la superficie, drones bajo el agua. Ya le pusieron nombre y todo, ahora lo llaman escudo de Aquiles. Un país pequeño en el Mediterráneo, sin el presupuesto militar de Estados Unidos, sin el arsenal de la OTAN, rediseñó toda su doctrina de defensa para la guerra moderna. Mientras tanto, el Pentágono de Pete Hegseth, sigue debatiendo si los generales pueden tener reuniones mixtas o que los generales están demasiado gordos. Es completamente inaceptable ver generales y almirantes gordos en los pasillos del Pentágono. Y ahora viene la historia que más me gustó. Japón. El ministro de Defensa de Japón visitó una startup llamada Air Kamui, una empresa pequeña que fabrica drones militares. ¿De qué material? Atención a esto porque es una locura. Cartón. No es un chiste. El Air Kamui 150 es un dron militar hecho principalmente de cartón. Se ensambla en 5 minutos sin herramientas, o sea, como si fuera origami. Vuela a 120 kilómetros por hora durante 2 horas y tiene un alcance de 150 kilómetros y cuesta alrededor de $2,000. $2,000, un 90% más barato que los drones de ala fija convencionales. Y el lema de esta empresa, que me parece el más brillante que he escuchado en mucho tiempo, es: cualquier fábrica de cartón puede convertirse en un arsenal. Piénsenlo así.
En una guerra moderna de desgaste como la de Ucrania, necesitas miles de drones por semana. Si cada uno cuesta 2 millones de dólares, te quiebras. Si cada uno cuesta 2.000, puedes producirlos en masa en cualquier fábrica del mundo. Así que sí, tiemblan las fábricas de Estados Unidos. Entonces, ¿qué nos dice todo esto junto? Alemania produce más munición que Estados Unidos, Grecia rediseña su defensa completa sin depender de Washington, Japón fabrica drones militares de cartón que cuestan lo que cuesta un iPhone de última generación. Y todo esto está pasando porque Donald Trump le dijo a los aliados que estaban solos, que la OTAN era inútil, que se defendieran ellos mismos. Y ellos, en lugar de rogarle que se quedara, agarraron el mensaje y lo pusieron en práctica y están construyendo exactamente eso. El problema para Estados Unidos es que cuando esos países ya no necesiten los aviones de combate americanos, los misiles americanos, la munición americana, esos contratos no vuelven, esos empleos no vuelven, esa influencia no vuelve. Donald Trump pensó que le estaba dando un ultimátum a los aliados. Lo que en realidad les estaba dando era una nueva hoja de ruta. Y ahora el último tema, y este me parece el más revelador de todos, amigos, porque viene desde adentro. California, el estado más rico de los Estados Unidos, el que tiene más multimillonarios que ningún otro, el que si fuera un país independiente sería la quinta economía más grande del mundo, la quinta. Esa California tiene un problema enorme. Sus hospitales están cerrando, sus clínicas están cerrando. ¿Por qué? Donald Trump promulgó lo que él mismo llamó la gran y hermosa ley. Esa ley que le recortó a California alrededor de $100,000 millones en fondos federales de Medicaid en 5 años. Los hospitales ya están recortando servicio, las clínicas ya están cerrando. Y entonces, ante ese vacío, 1,5 millones de ciudadanos californianos hicieron algo que no se veía desde hace décadas. Se organizaron, recolectaron más de 1,5 millones de firmas, muy por encima del mínimo de 875,000 necesarias para llevar a las urnas en noviembre una propuesta de ley llamada Ley de Impuesto a los Multimillonarios de 2026. ¿Qué propone esa ley? Simple, un impuesto único del 5% sobre el patrimonio neto de las aproximadamente 200 personas en California con más de $1,000 millones. Se proyecta que recaudaría alrededor de $100,000 millones en 5 años. Y el dinero iría a hospitales, clínicas, escuelas públicas y programas de asistencia alimentaria. Los que apoyan la medida dicen que esos 200 multimillonarios acumularon en conjunto $2 billones en riqueza, pero pagan menos del 1.5% de eso en impuestos anuales, una fracción de la tasa efectiva que paga la clase media californiana. Los que se oponen, incluyendo al gobernador Gavin Newsom, demócrata, recuérdenlo, le dijo al New York Times a principios de este año, en sus propias palabras, esto será derrotado, no me cabe la menor duda, haré lo que tenga que hacer para proteger al Estado. Y tienen evidencia para respaldarlo. Larry Page y Sergey Brin, cofundadores de Google, ya se fueron de California antes de que la propuesta llegara a la boleta. Mark Zuckerberg se mudó a Florida. El cofundador de Uber admitió haberse mudado estratégicamente a Texas para evitar el impuesto. Y aquí viene la pregunta que yo les dejo a ustedes, porque esto va a dar para comentar. ¿Qué dice de un sistema económico el hecho de que el estado más rico del mundo necesite gravar de emergencia a 200 personas para mantener abiertos unos hospitales? No para construir cohetes, no para financiar guerras, para mantener abiertos los hospitales. Y la respuesta, antes de que la dé en los comentarios, ya la saben. Los recortes de Donald Trump a Medicaid no cayeron del cielo, fueron una decisión. Alguien firmó ese papel. Alguien decidió que los 200 multimillonarios no pagaran más y que los hospitales cerraran en su lugar. Les doy una pista. Ese alguien ya tiene su cara en el pasaporte. Ahora, antes de que de pronto alguien en los comentarios diga, y está bien que lo digan, es injusto grabar a los que crean empleos, déjenme recordarles algo que explicamos en un episodio anterior de este canal. Jeff Bezos, el hombre más rico del planeta, el fundador de Amazon, empresa evaluada en $2 billones, se paga un salario de $82,000 al año. Y lo lleva haciendo más de 20 años. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos los salarios se graban. Las acciones que no vendes, no. Entonces Bezos deja que su fortuna crezca en acciones y cuando necesita efectivo para su yate de 500 millones, para su mansión, para su viaje al espacio, va al banco, pone las acciones como garantía, el banco le presta cientos de millones de dólares y ese préstamo no es ingreso, no se declara y no se graba. Recuerden que en ese video les dije, una experta en derecho tributario del New York Times lo resumió así. Palabras que no se me olvidan. Los salarios son para ingenuos.
200 personas que acumularon en conjunto $2 billones y pagan menos del 1.5% en impuestos anuales, menos que lo que paga su empleada del hogar. Oigan, y ya que a Donald Trump le gusta colarse en los actos de protocolo, esa sería una buena frase para este video. El colado de la Casa Blanca. No sé, nos vemos en el próximo video de La Jugada Política. Como siempre, un abrazo fuerte para todos ustedes. Déjenme su opinión ahí en los comentarios. ¿Cuál de los bloques le pareció más interesante? Hasta pronto.